Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Es interesante que yo prediqué hace unas semanas y vimos a David en su mejor momento, como él siendo bondadoso con Mefiboset. Y ahora vamos a iniciar el momento más triste en la vida de David. Y la idea es, como yo estaba bromeando con Josué hace semanas, que Corey, cuando estaba aquí, predicó capítulo 9 y capítulo 11, y iba a tener que Josué tenía que predicarlo nuevamente. Pero por enfermedad que Josué tenía, tocaba a mí predicar los dos. Entonces voy a repasar varias cosas. Pero lo que sabemos es la palabra de Dios nunca regresará vacía. Nuestra confianza no es en el hombre parado aquí, nuestra confianza está basada en Cristo. Entonces Dios tiene algo para enseñarnos hoy y vamos a leer todo el capítulo y después vemos toda la situación que sucedió con David. Es un texto bien conocido y si es su primera vez para estar aquí con nosotros, vamos a hablar bastante de pecado hoy. Entonces, y es el siguiente capítulo a donde veamos bastante misericordia cuando Natán llegue y habla con David acerca de su pecado. Pero esto se termina, solo para que sepa, con Dios diciendo que lo que hizo David era malo. Entonces debemos entender y tener ojos para ver el pecado de David. Eso es el punto céntrico de este texto. Entonces pongan atención. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio, ahí ya, gracias, del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías.
En la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla para más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías el hitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se encienda y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? No sabían que dispararían desde el muro. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molina desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? Porque se acercaron tanto al muro. Entonces le dirás, también su siervo Urías el hitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías el hitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, hay textos en la Biblia que nos muestra que el pecado es algo que no podemos controlar. Que nosotros somos tan llenos de pecado. Podemos llegar a este texto y decir, ay, qué triste David. Pero no queremos ver que nosotros somos David. Que nosotros luchamos con las mismas cosas, queriendo ocultar nuestros pecados. Oh Dios, durante este tiempo, hablando del pecado, darnos convicción de pecado. Darnos la habilidad no a tirar piedras a David, que merecía piedras tiradas a él por lo que hizo. Pero ver que nosotros venimos de la misma línea de David. Gente que tiene que reconocer nuestro pecado. Oh Dios, queremos ver en este texto nuestra necesidad de ti. Que nuestra esperanza no está en humanidad, pero está en Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo a través de un texto lleno de pecado. Darnos la habilidad para aprender más de nuestra necesidad de ti, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, el autor de 2 de Samuel ya está poniendo un poco de frenos cuando llegamos a este texto. Me gusta como dice Ralph Davis, la idea que por capítulo 10 estaba yendo bien rápido lo que estaba sucediendo. Y después cuando llegamos a capítulo 11, es como ya vamos a ponerlo un poco más despacio y vamos a ver un poco de detalles de lo que está sucediendo. Es casi ayudándonos a ver lo que sucedió en la vida de David. Este hombre que era el rey de Dios, el que había sido puesto por Dios, y el que está escribiendo quiere que nosotros veamos el pecado de David. Quiere que nosotros entendamos lo que puede hacer el pecado en nuestras vidas.
cómo puede tocar cada área de nuestras vidas. Y a veces nosotros pensamos que podemos controlar el pecado y podemos jugar con el pecado, podemos como coquearnos con el pecado, ¿va? Y jugarlo bien como, yo puedo tener un poco de esta y echarlo acá y no va a hacerme daño. Entonces esto es el texto, el enfoque de este texto es que el autor quiere que nosotros veamos que toda la responsabilidad caiga sobre David y su deseo para lo que él quería hacer por su propio pecado. ¿Y dónde inicia ese pecado? Es adentro de David. No viene de afuera. No es que David va a decir, no, pero esa mujer estaba ahí bañándose, entonces fue culpa de ella. No, fue culpa de David. El texto no nos da la idea de entender todo lo que está sucediendo. No sabemos si ella salió tratando de llamar la atención de David. No dice nada. Puede ser que era su patrón normal para salir y bañarse allí arriba. No sabemos. El texto quiere que nosotros veamos el hombre de Dios, el hombre que ha sido puesto sobre Israel, fallando en una manera grave. Entonces hoy quiero pasar este texto bajo 3 puntos. 3 puntos. Primeramente, el inicio de la iniquidad. El inicio de la iniquidad. 2, tapando pecado. Y 3, la respuesta de Dios. Entonces, 1 es el inicio de la iniquidad. 2, tapando pecado. 3, la respuesta de Dios. Entonces, primeramente, vamos a ver el inicio de la iniquidad, que es en versículos 1 a 5. En el versículo 1 nos muestra que David está en Jerusalén. Y nos enseña que normalmente, en versículo 1, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. ¿Dónde debe estar David? En la batalla. David debería estar allí, fuera de la ciudad, con sus hombres, luchando por Israel. Pero David tomó la decisión de ponerse en un lugar donde él podía relajarse. No sabemos por qué. Puede ser que él puede decir, ya soy el rey, he matado un montón de gente, para esta batalla me quedo en casa. Pero por esa decisión, por no estar donde debe estar, él está poniéndose en un riesgo de lo que va a suceder. Él no está haciendo lo que debe hacer. Es interesante que en versículo 2, David sale. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Quién no estaba con David? Una de sus esposas. Una de sus varias esposas. Él estaba ahí solo, pensando que él podía salir y no tenía que tener gente alrededor de él para ayudarle a cuidarse. Él había tomado varias mujeres. Sabemos, si queremos ir atrás, ver cuántas mujeres. David ya tenía el patrón de este problema. Entonces, en vez de decir, hey, pucha, tengo este problema, debo poner otros conmigo para ayudarme. No, David seguía haciendo lo que David quería hacer. Hay aplicación para nosotros. Si usted está luchando con su celular, viendo cosas que no deben estar viendo, debe pedir ayuda de otros. Debe pedir ayuda de otros que pueden ver lo que usted está viendo. Si usted está luchando con su tele, con su iPad, con sus mensajes, debe dejar otros. Estaba en Ucrania con unos amigos y me dio risa. Estaba allí con John Cloud y entre ellos los 3 pastores allá podían pedir el celular del otro cuando quería, démelo. Y podía investigar lo que tenía allá. Mensajes con gente, investigar lo que estaban viendo en sus pantallas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenía un problema. Ellos eran pecadores. Los pastores son pecadores. Nosotros somos pecadores. No debemos pensar que podemos jugar con esa idea. Pero David, actuando así, pensaba que él podía hacer lo que él quería hacer. Y podemos ver los verbos de acción de David.
en versículo 2, la primera cosa que sucedió es, y David, ¿qué? Vio. ¿Dónde inició el pecado? Aquí. Solo viéndolo. No era que ella llegó y estaba tratando de jalarlo. No. Era solo por ver. Su deseo ya estaba en su corazón. Hombres, mujeres, si tienen deseo para otro hombre que no es su esposa o esposo, debe pensar que ya el pecado está acá. Ya está. Y puede entrar como sea, solo por ojos de un solo. David, ya podemos pensar que él se levantó y se fue a ver el atardecer y era como, oh, qué lindo está la creación de Dios. Y después, qué lindo está la creación de Dios. Y ya agarrado y con deseo, ya diciendo, voy a agarrarlo. Voy a agarrar lo que no es mío. Y hay varias cosas para mostrarnos que David debe frenarse. Mire, él después de ver, ¿qué hizo? Mandó y preguntó. Y regrese. Hey, ¿quién es esta tita? La esposa de Urías. Alarmas. Ya, Urías, uno de sus hombres. No, pero mi deseo es más importante de mi amistad con mi amigo. Que hemos ido a ser guerreros juntos, pero mi deseo por pecado es más grande. Y lo que debemos pensar, familia, es que nosotros no debemos pensar que podemos controlar nuestros pecados. Cualquier pecado. Josué le gusta el libro de Santiago. Y en Santiago habla de la lengua, ¿va? Y dice que ¿quién puede controlarlo? No es solo controlando contra cosas sexuales, es controlando pecado, cualquier pecado. No debemos pensar que nosotros tenemos la habilidad para manejarlo. La única manera que ustedes no están peor de lo que son es porque Dios está frenándonos. Es Dios diciendo, no voy a dejarle ser peor. Eso es porque nunca debemos decir, yo nunca hubiera hecho algo como David. Sos loco si piensas así. Sos loco. Usted no entiende el pecado si usted piensa que puede controlarlo. Si usted piensa que puede jugar con pornografía, que puede jugar con otras mujeres, que puede mensajear con otros hombres o puede tener relaciones con otra gente que no son sus esposos o esposas, usted está actuando en una manera equivocada. Porque es decir, no, esto yo tengo control. Es cuando jóvenes reciben su celular por la primera vez. Yo tengo control acá. Puedo con Instagram y TikTok y todo eso. Sos mentiroso vos. Esta cosa te va a agarrar. No porque esta cosa es mala, porque esta cosa está mala. Mi corazón es el problema, no la cosa. Mi corazón, y eso es lo que David, siendo el hombre de Dios, se olvidó. David es el rey porque Dios lo había puesto allá, no porque David merecía ser el rey. Y ahora veamos David actuando como David quería actuar. Entonces podemos decir que David se encontró con pecado y se fue y llegó a un punto de desviarse. Es interesante que tan rápido esta cosa empieza a hacer problemas. Ella vino, él durmió con ella. Interesante, después ella se purificó para mostrar fidelidad con Dios. Mire ¿qué puede hacer el pecado en nuestras mentes? Que podemos jugar con palabras cristianas y actuar en maneras cristianas, pero todavía estar lleno de pecado. Y mire, después, en versículo 5, veamos la primera consecuencia por el pecado de David. Dice, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndolo, estoy encinta. Estoy encinta. Entonces, ya David, sabiendo lo que hizo, podemos decir, ok, David, ya. Diga la verdad. Y mire qué hace David.
a escucharlo, ¿qué voy a hacer? Toparlo. Vámonos. Soy el rey, voy a arreglar esta cosa. Eso es lo que el pecado a veces hace, ¿va? Nosotros pensamos, la gente se va a conocer lo que yo hice, entonces, ¿qué voy a hacer? Guardar o preservar mi imagen enfrente. Es autoconservación. Ok, nadie puede saber. Urias me va a matar, entonces, ¿qué voy a hacer? Mire qué tan rápido él está listo para actuar. Entonces David, ya cuando él recibió, mire qué tan rápido. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias el Hitita. Ya está luchando o respondiendo tan rápido, tratando de topar. Ya estamos en el punto número 2, topando pecado. David quiere que nadie piense mal de él, entonces quiere ocultar su pecado. Quiere tratar de controlar su pecado. Y la idea de tratar de ocultar su pecado o controlarlo es como poner una curita en un brazo arrancado. No tiene nada de sentido. No estoy diciendo nada de tapabocas, pero puedo decir también, o un tapaboca para controlar COVID. COVID es tan grande y mundialmente y pensamos que un tapaboca va a controlarlo. No, la idea es cuando pecado es tan grande y es tan adentro de nosotros, no debemos pensar que podemos controlarlo. Cuando era joven, viviendo en Ciguatepeque, un chiquitín, estaba regresando de kinder con mi mami. Y ella me dijo que no podía hacer algo. Entonces yo me enfurió. Estaba frustrado con mi mamá por lo que ella me dijo. Entonces yo entré, la casa era de 2 plantas, ahí en Barrio El Carmen, en Ciguatepeque. Y yo entré por abajo y ella se fue por arriba. Y yo agarré mi lonchera, que era una de tortugas ninjas, que ella me compró, y era mi favorito. Y yo lo puso en el suelo y empezó a quebrarlo. Por frustración con mi mamá. Entonces lo agarré, no pensando que ella iba a verlo, obviamente. Entonces subí las gradas y ella vio la lonchera y dijo, Aarón, ¿qué pasó allá? Es que mis amiguitos en la escuela lo dañó. Inmediatamente mi respuesta con mi pecado era ocultar. No quiero que ella, entonces voy a mentir. Porque mi pecado estaba tan presente. Desde chiquito, los niños no son santos. Solo para que sepan, son pecadores. Pequeños pecadores en su casa. Rebeldes contra Dios. Y yo tomé esa decisión para ocultar. Es lo mismo lo que David está haciendo, tratando de ocultar. Y mire lo que él dice. Venga Urias viene y después él quiere que Urias se va a la casa. Mire versículo 8. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Entonces es interesante que David ya tenía en su mente la manera que él iba a escapar esto. Mire que tan, en buenos sentidos, a veces en el sur de los Estados Unidos y aquí en Honduras lo hace esas pláticas tan como superficiales. Mire lo que dice versículo 8, dice, o versículo 7, cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo, por el estado de la guerra, cómo está su familia y todos ellos, ya solo para decir, vaya y acóstate con su esposa para cubrir mi pecado. Porque lo que no podemos decir aquí, quiero cuidar mis palabras sabiendo que tenemos niños acá, pero lo que él está casi diciendo es, vaya a su casa y tiene relaciones con su esposa. Y lo que David no sabía es que él pensaba que él podía controlar el pecado que él hizo, pero la persona que él no podía controlar era Urias. Urias era alguien que quería seguir a Dios. Entonces Urias, en vez de ir, mire lo que hizo Urias. Pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Urias era un hombre de carácter. Un hombre de estar tan cansado de viaje, tan cansado de guerra, tan cansado de todas las cosas. Nosotros debemos pensar, él debería ir a la casa.
Pero la respuesta nos muestra quién es Urías. Porque David a escuchar, hey, Urías no se fue a la casa. Pucha, man, entonces envíamelo otra vez. Envíamelo. Y él viene a la casa y David empieza a poner como otras preguntas. ¿Por qué no se fue a la casa? ¿Por qué no bajaste a tu casa? ¿Por qué no su esposa siendo tan hermosa? ¿Por qué no quiere ir a estar con ella? Porque yo sí quería estar con ella. Es lo que él casi está diciendo. Y mire qué dice Urías. La respuesta de, como Corey dijo, él actuando más como rey que David. Mire versículo 11. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Yo no voy a hacer eso. Mire, cuando David estaba en la terraza, tenía chance para ver a Betsabé y decir, no haré esa cosa. Pero en vez de denegar su pecado, dijo, puedo ocultarlo. Puedo hacer esta cosa. Y este hombre está mostrando cómo debe actuar alguien contra el pecado. Cómo debe actuar David como el buen rey que debe ser. Pero David, el que bailaba enfrente de la arca de Dios, mostrando fidelidad de Dios, ahora está tratando de causar a alguien cubrir su pecado, su propio pecado. Y mire, él está diciendo, yo no puedo hacer esto. Y es otro chance para David a finalmente decir, ok, David, ya, dígale la verdad, ya. No, David sigue. ¿Cómo es pecado, va? No, tengo otro chance. ¿Qué voy a hacer? Tráigame el vino, vos, y todo el whisky. Vamos a emborracharlo. Y mire la diferencia. Lo emborrachó y Urías, borracho, era un mejor hombre que David sobrio. La diferencia de David con su pecado, el pecado oculta todo. A veces nos agarra y nosotros pensamos, yo puedo controlar, yo puedo jugar con esta cosa, pero es una mentira que nosotros queremos creer, que nosotros podemos hacer estas cosas. Y David sigue en la línea y después que no puede controlar a Urías con bebida, lo que dice es, Urías, aquí está una nota, llévalo a Joab. Y es órdenes para matarte. Porque al final eso es lo que debo hacer porque usted no quiere hacer lo que yo quiero. Entonces voy a seguir tratando de ocultar mi pecado. Y ya se va Urías y sabemos todo el resto de la historia, que él usó todo esto para cubrir su pecado. Y nosotros podemos decir, ay, ¿qué tipo de hombre es este David? Pero estamos bromeándonos si nosotros no podemos vernos en este texto. Si nosotros pensamos que esto no es algo leyendo nuestros propios corazones, lo que estamos guardando en nuestras conciencias, enojo contra otros, hablando mentiras, ocultando pecado, haciendo cosas con hombres o mujeres que no son nuestros esposos o esposas. Actuando que nosotros podemos controlar nuestras lenguas en lo que hablamos unos entre otros. Que podemos jugar con nuestros ojos en lo que estamos viendo. Hay tantas cosas ahora en Hulu, en Netflix, en Apple TV, tantas cosas que nosotros pensamos, no, yo puedo controlarlo. Solo es un poquito. ¿Qué dice la Biblia? Un poquito, ¿qué hace a la masa? Toda la cosa está destruida. Nosotros no podemos pensar que el pecado es algo que podemos controlar y a dónde debemos jugar. Nosotros debemos confesar nuestra necesidad de Cristo. Debemos reconocer que nosotros no podemos controlar nuestros propios corazones. Es Dios que está frenándonos de lo que estamos haciendo.
Pero al mismo tiempo podemos decir, mire qué tan grave es esto de David, y me gusta lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. En capítulo 5, hablando de esto, de la providencia de Dios, dice, el todo sabio, justo y benigno Dios, a menudo dejar por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes, en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción. A veces Dios nos deja con nuestros pecados para que podamos ver qué tan corruptos somos. Podemos ser bastante peor. Eso es porque cuando veamos el aborto o otras cosas que están sucediendo en el mundo y digamos, no, yo jamás lo haría eso. Eso es una mentira. Es solo Dios que está jalándote por atrás. Él frenándote. Debemos decir, Dios, gracias por no dejarme hacer todo lo malo que puedo hacer. Porque puedo ser súper peor. Y David es una muestra de eso. Mire qué tan rápido sucedió. No era que esto se fue como sobre meses y meses y meses, 1 año, 3 años, no. Era como, está embarazada. Oh, ya, tenemos que responder, mátalo. Y ya termine en versículos toda esta historia tan rápido. Debemos pensar que el pecado nos puede llevar abajo, pero así. No es como, puedo ocultarlo por un tiempo. Entonces, familia, lo que debemos saber es saber qué tan horrible es el pecado. Cómo puede agarrarnos a cualquiera de nosotros. Debemos confesar que nosotros, desde chiquis hasta los mayores en la iglesia, están luchando con pecado. Y tienen que reconocer que pecado, primeramente, lo que David va a decir en Salmo 51 es que pecado es primeramente contra Dios. Sí, él pecó contra Urías, él pecó contra Betsabé, él pecó contra todo Israel en lo que está haciendo. Pero cuando llegue a Salmo 51 y él está confesando su pecado, él dice, contra ti y solo ti he pecado. Su pecado primeramente es contra un Dios santo y perfecto. Y debemos pensar en el pecado así. Es rebelión contra Dios. Y eso es a donde podemos ver la respuesta de Dios. Versículo 26 dice, al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Y cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer. Y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Puede ser que David, con tener Urías y hablar con Joab y decir, hey, gente mueran en la guerra, no te preocupes vos. David piensa que nadie sabe. Y puede ser que eso es vos ahorita. Nadie sabe. Y nadie lo va a saber. Pero ¿quién está notándolo? Dios. Vivimos corondeo. Vivimos enfrente de la cara de Dios. No hay habilidad para escapar a Dios. Es el único comentario teológico acerca de Dios en el texto. Es el único. Y solo es para decir, lo que él hizo era malo. Desplazó a Dios. Eso es la palabra, displeasure. No complació a Dios lo que hizo David. Interesante, familia. La última palabra que tenemos es Dios estaba frustrado con él. Y podemos decir, wow, qué horrible es el pecado. Y podemos quedarnos aquí pensando,
Sí, y yo quiero que nosotros pensamos en qué tan horrible es el pecado. Pero al mismo tiempo, esa palabra que usted dijo, que no se complació a Dios. Es interesante que cuando seguimos en todos estos textos, en los profetas, habla de uno que viene, uno que viene, uno que viene. Y es interesante que Dios no se olvidó de esta situación. Dios no está cubriéndolo. Él, si queremos ir, sígueme por favor a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Ustedes conocen bien, a veces nosotros pensamos que las genealogías no se importa. Pero miren lo que dice en Mateo 1, hablando de esto de David. Versículo 6 dice, Isaí fue padre del rey David. En capítulo 1 de Mateo, versículo 6. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Dios está mostrando que Él puede usar pecado por su propia gloria, uno, y dos, que Él no está olvidando lo que hizo David. Pero a través de eso, David estaba mostrándonos que nosotros no podemos confiar en reyes porque nosotros debemos confiar en Cristo. El rey que está ahí, David, no es suficiente. Pero el que va a complacer a Dios es el Hijo. Porque si vamos a capítulo 3 de Mateo, versículo 17, Mateo 3, 17, ¿qué dice? Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La idea es, escuchando que David no era suficiente, nos lleva a ver a Cristo, quien es suficiente. Que podemos ver a un Cristo que vino y murió para pecadores, para mostrarnos lo que un rey verdadero hace. Y sigue la ley para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, para su Padre. Eso es lo que podemos ver en la tristeza de terminar capítulo 11 y escuchar que David hizo lo malo. Lo que podemos decir, gloria a Dios, que había uno que vino y hizo lo correcto para la gloria de Dios. Hizo exactamente lo que tenía que hacer y es Cristo nuestra única salvación. Entonces, lo que podemos decir, familia, es, podemos ver que Dios seguía siendo misericordioso con David. Cuando llegamos a Hebreos, veamos una lista de hombres y mujeres que estaban llenos de pecado, pero eran gente fiel con Dios. Que somos pecadores no significa que no podemos seguir a lo que Dios quiere o que Él no va a ser fiel con nosotros. Pero lo que nos mueva a ver es que nuestra única esperanza es Cristo. Puede ser que usted está aquí hoy y piensa, no, pero Aaron, usted no sabe lo que yo tengo oculto. Pero Dios sí lo sabe. Y Él está listo para recibirte. Él tiene más misericordia en Él que hay pecado en usted. Él puede cubrirlo. Él está listo para cubrirlo. Ven a Él. Si pueden escucharme y no sos creyente, venga a este Cristo que está lleno de misericordia. Su esperanza no es David, su esperanza no es Aarón o Josué o Rudy o otra persona en esta iglesia. Es Cristo Jesús y únicamente en Cristo ve a Él. Y si sos creyente y estás viviendo en pecado, deje de ocultarlo y deje de pensar que podés controlarlo. Y deje de pensar que usted puede seguir mintiendo. Háblalo, confiésalo, recibe la misericordia y gracia de Dios y sigue adelante. Porque la única manera que usted va a ser salvo no es por solo confesarlo, pero es en Cristo Jesús. Cuando usted llegue al trono de Dios para hablar acerca de por qué debe entrar, no va a decir, es que yo confesé eso, era buena persona. No, yo estoy aquí solo por Cristo y solamente por Cristo voy a entrar. No por lo que yo hice. David entró al reino de Dios solo por Cristo, no por sus hechos. Solo por Cristo. Y en la misma manera que nosotros vamos a entrar. Entonces, si sos creyente, ve a Cristo. Si sos no creyente, ve a Cristo. Es su única esperanza. Vamos a cerrar hoy con esto. Aleluya, mi vida es Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que hay esperanza en Cristo Jesús. Que nosotros podemos reconocer nuestra necesidad de ti.
que podemos ver el pecado de David y qué tan grave era, pero al mismo tiempo podemos ver que nuestros pecados son graves también. Nuestros pecados son las razones por las cuales Cristo, tenía que ir a la cruz para morir para pecadores como nosotros. Pero gracias que hoy podemos escuchar el Evangelio y tener esperanza en Cristo. Ayúdanos a ver a ti. Ayúdanos a confesar nuestra necesidad de ti. Darnos la habilidad para confesar nuestra necesidad de ti. Y no actuar como David, pensando que nosotros podemos controlar nuestros pecados y coquetarnos con nuestros pecados también. Oh Dios, háganos más como Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.